Imagina que tu hija fallece de manera repentina. Te dicen que fue por un virus, por una complicación respiratoria. El dolor te consume y el desconcierto te paraliza. Pero en pleno funeral, mientras la despides, recibes un mensaje en tu teléfono que lo cambia todo. Tu hija no había fallecido por una enfermedad, sino por una cirugía estética. Le comenté a mis familiares de esa situación de que estaba algo raro del corpiño. Opté por sacar a todos de la sala, familiares de ella y de míos. Sacamos todo para poder revisarla. Me acompañaron mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior y ahí vimos que tenía implantes. Aunque suene descabellado, eso fue lo que vivió Carlos Said, el padre de Paola Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años que soñaba con su fiesta de 15 años, con un viaje a Europa y con seguir brillando como capitana de su equipo de voleibol. Pero su madre y su padrastro decidieron adelantarle el regalo de cumpleaños y darle una operación de implantes de senos y glúteos, que según ellos le cambiaría la vida, y sí que se la cambió para siempre. Lo que siguió fue una cadena de silencios, omisiones y mentiras, que hoy tienen a todo México exigiendo justicia. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Nicole Arellano. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. El 21 de septiembre de 2025 en una capilla de Durango, México, el féretro cerrado de Paola Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años, reposaba en el centro del salón. Su padre, Carlos Said Arellano, se inclinaba sobre la madera con el corazón roto. Le habían dicho que su hija había fallecido por complicaciones de un virus, que había sido repentino y que no había mucho que hacer. Pero algo no encajaba. Al acercarse, Carlos notó algo que no debía estar allí. Un corpiño quirúrgico estaba visible bajo el vestido de su hija, y además el pecho de la chica parecía estar hinchado y fuera del lugar. En ese momento su teléfono sonó. Era un mensaje anónimo, breve pero devastador, que le indicaba que su hija no había fallecido por un virus, sino por una cirugía estética. Con las manos temblorosas, Carlos apartó a los asistentes y cerró la puerta de la capilla. Junto a su madre, su hermana y su cuñada, abrió el féretro. Bajaron la tela del vestido de la chica con mucho cuidado, y lo que vieron les cortó el aliento. Tenía cicatrices recientes debajo de sus pechos que lucían como de implantes, marcas de cánulas en el abdomen, y evidencia de grasa inyectada en sus glúteos. Todo el cuerpo de Paola Nicole estaba completamente diferente. Carlos cerró el ataúd en silencio. No tendrían entierro ese día. Lo que comenzó como un velorio se convirtió en el inicio de una investigación penal que hasta el día de hoy ha conmocionado a todo México. Pero para entender cómo se llegó a este momento tenemos que retroceder y volver al inicio de la vida de Paola Nicole, aquella niña que estaba soñando con su fiesta de 15 años. Paola Nicole Arellano Escobedo nació el 14 de enero de 2011 en Durango, México. Fue hija de Carlos Said Arellano Aragón y Paola Jazmín Escobedo Quiñones, una pareja joven, quienes soñaban con un futuro brillante para su pequeña. Paloma no era hija única, ya que antes de empezar a formar una familia con Carlos, Jazmín, como nos referiremos a la madre de Paloma de ahora en adelante, había tenido un hijo llamado Christopher, producto de una relación con otro hombre. Carlos era arquitecto de profesión y se distinguía por su carácter trabajador y el empeño que siempre ponía para que su familia tuviera estabilidad económica y emocional. Jazmín vivía fascinada por los cánones de belleza. Su interés en las cirugías plásticas era recurrente, transformando no solamente su cuerpo, sino también la forma en la que se relacionaba con el mundo, algo que al parecer había heredado su madre, a quien también le gustaba someterse a distintos tratamientos para verse cada vez más joven. Con todo esto, la infancia de Paloma transcurrió en un hogar que desde fuera parecía estable, pero pronto se quebró, ya que Carlos y Jazmín decidieron separarse cuando la niña apenas tenía 4 años. La custodia fue otorgada a la madre,
pero ambos progenitores acordaron tenerla en modalidad compartida, por lo que Carlos siempre estuvo presente en la vida de su hija. Y así Paloma creció en dos realidades. Por un lado, el afecto protector de su padre, y por el otro, la influencia cada vez marcada de su madre, quien, como ya dijimos, estaba inmersa en el mundo de la belleza artificial. Desde pequeña, Paloma se mostró como una niña alegre, curiosa y amante de los deportes. Su energía iluminaba cada espacio y era muy querida por todos. Al llegar a la adolescencia, ingresó a una secundaria bilingüe, y allí encontró su lugar en las canchas de voleibol. Lideró al equipo de la secundaria y las llevó a obtener distintas victorias en torneos colegiales. Jasmine, por su parte, seguía viviendo en un mundo distinto. Su vida giraba en torno a la apariencia, y era paciente frecuente de distintos procedimientos estéticos, moldeando su cuerpo para encajar en un ideal que ella misma promovía. Y aunque no contaba con formación médica ni con cédula profesional, se movía en distintos círculos donde la belleza era muy importante. Fue en ese entorno de su vida que conoció a un hombre llamado Víctor Manuel Rosales Galindo, un cirujano plástico certificado, con quien se dice comenzó a mantener una relación sentimental. Supuestamente, según han dicho en unas fuentes, esta relación incluso sucedió antes de que ella se divorciara del padre de Paloma, pero esta información todavía no ha sido confirmada. De Víctor se sabe que también nació en Durango, y era hijo de Manuel Rosales Leiva, un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Este vínculo familiar levantó muchas sospechas más adelante. También se sabe que trabajaba en una clínica, la cual era un centro privado, con un historial de procedimientos bastante cuestionables. Sea como sea, la relación entre él y Jasmine era muy intensa, marcada por la devoción que ambos compartían con la estética. Ella lo veía como un escultor de cuerpos y él como una musa y una cómplice. Pero a diferencia de su madre, a Paloma no le interesaban los cuerpos voluptuosos ni las cirugías estéticas. Ella siempre había tenido una figura delgada y atlética, y según su padre siempre estuvo conforme con su anatomía. Su vida giraba en torno a sus amigos, a la escuela y a las tardes deportivas donde siempre disfrutaba. Ya para septiembre de 2025, Paloma estaba muy emocionada. Estaba cerca de cumplir 15 años y sus padres le habían prometido una fiesta, la cual estaba prevista para realizarse a finales de enero de 2026. Además de eso, su padre le regalaría un viaje a Europa, donde él la acompañaría. Pero su madre tenía otros planes de regalo. Mientras que Carlos ya estaba preparando el viaje haciendo un recorrido soñado, la madre de la jovencita había planeado regalarle una cirugía estética. Con el apoyo de Víctor, Jasmine comenzó a proyectar esos ideales que tenía en Paloma, sugiriéndole que su cuerpo de adolescente podía ser de alguna manera mejorado, para que estuviera lista para su futura fiesta de 15 años. Semanas antes de los hechos, ajeno a esta propuesta, el padre de Paloma comenzó a notar comportamientos inusuales en su hija. Ella parecía más callada de lo normal, pero él se lo atribuyó a la adolescencia. Él jamás se imaginó lo que estaba sucediendo realmente en la mente de Paloma. La pesadilla comenzó el 11 de septiembre de 2025. Ese día Jasmine retiró a Paloma del colegio, alegando que la niña se sentía mal. Poco después contactó al hombre con una noticia alarmante. Según ella, Paloma había dado positivo a una prueba de un virus que había desatado la emergencia sanitaria mundial. Le explicó que la aislarían en unas cabañas en la sierra sin señal telefónica y le pidió que no se preocupara si no lograba comunicarse con ellas. Para respaldar esta versión, Jasmine envió la imagen de una prueba médica, pero el documento, según se vio posteriormente, era una falsificación. Realmente era del año 2022, cuando en efecto Paloma sí había dado positivo para este virus. Carlos, confiando en la mujer, aceptó la explicación sin sospechar mucho, pero había caído en una red de mentiras meticulosamente tejida. Al día siguiente, Paloma fue trasladada a una clínica. No fue aislada, ni hubo cabañas, ni protocolo sanitario. En ese quirófano privado, su padrastro firmó como médico y tutor, autorizando un procedimiento triple: colocación de implantes mamarios de silicona, liposucción abdominal y lipotransferencia a glúteos. La madre, quien también había firmado la autorización sin formación médica ni cédula profesional, participó como enfermera asistente. Su presencia en el quirófano sin ninguna acreditación se convertiría más adelante en un punto clave de toda la investigación. Y así, ese día, sin el conocimiento ni consentimiento del padre de Paloma, la niña fue sometida a una cirugía estética de alto riesgo. No le realizaron evaluaciones médicas ni psicológicas previas, como exige la normativa internacional para procedimientos en menores de edad.
Tampoco, como ya dijimos, se le solicitó el consentimiento al padre, a pesar de que ambos tenían la custodia compartida. La intervención fue presentada como un regalo adelantado, pero era una cirugía innecesaria y de alto riesgo para una adolescente cuyo cuerpo aún estaba en desarrollo. Ese mismo día, Paloma salió del quirófano con vida, pero con señales de alerta, hinchazón, fatiga y dolor. Aún así, su madre la llevó a casa minimizando los síntomas. Durante 3 días permaneció en reposo sin atención médica especializada, pero ya el 15 de septiembre la tragedia se desató. Carlos recibió una llamada que cambió su vida para siempre. Eran las 3 de la tarde cuando le informaron que Paloma estaba grave e internada en el hospital. Hasta ese momento él creía que su hija estaba en la sierra, como le había dicho Jasmine, para poder recuperarse del virus. Al llegar al hospital encontró a Paloma en terapia intensiva, intubada y con el cerebro inflamado por distintas complicaciones que los médicos no le lograban explicar. La habían inducido en un coma para estabilizarla, pero los daños avanzaban. El hombre pasó horas junto a la cama de su hija tomándole la mano y hablándole con ternura, sin comprender del todo por qué estaba en ese estado. En un momento, mientras la abrazaba, se percató que ella tenía un corpiño quirúrgico. En ese momento, con la angustia, no le dio importancia, pero más adelante sería un detalle muy crucial. Según lo que los médicos le dijeron a Carlos, Paloma había sufrido un paro cardiorrespiratorio y su corazón presentaba una inflamación severa. Por esa razón habían decidido inducirle el coma. Sin embargo, nunca le explicaron que la complicación estaba relacionada por unas cirugías estéticas que, como ya sabemos, le habían practicado unos días antes. Ya el 19 de septiembre, Paloma mostró signos de mejoría. Incluso apretó la mano de su padre, giró la cabeza y comenzó a responder a distintos estímulos. Debido a esto le retiraron los tubos y Carlos sintió que le regresaba la vida. Sin embargo, esa misma noche el colapso fue definitivo, ya que la inflamación se agravó y afectó la base del cerebro. Al día siguiente, a las 7:24 de la noche, Paloma fue declarada con muerte cerebral. La causa oficial, encefalopatía hipóxica, edema cerebral y bradicardia, todas secuelas de complicaciones postquirúrgicas. Sin embargo, en el certificado de defunción inicial, el cual fue emitido rápidamente y se firmó por los dos padres, se omitió cualquier mención a alguna cirugía, y se señaló únicamente una enfermedad. Jasmine, aún en el centro del engaño, se apresuró a la entrega del cuerpo para el funeral. La Fiscalía General del Estado intentó realizar una necropsia esa misma tarde, pero Carlos, abrumado por el duelo y sin sospechar la verdad, creyendo que Jasmine decía la verdad, pensó que no era necesario, pues ya le habían dicho que la pequeña había fallecido a causa del virus. Así las cosas, el funeral se organizó de inmediato, priorizando que los familiares y amigos de Paloma pudieran despedirse de ella. Y como ya sabemos, fue en ese momento que el hombre recibió el mensaje donde le confesaban todo. Evidentemente, esta noticia afectó a la familia paterna. La abuela de Paloma no paraba de llorar. La tía apenas contuvo las náuseas y Carlos cerró el féretro en silencio. Horas después acudió a la fiscalía para presentar una denuncia formal contra la clínica, el médico y la madre de Paloma, ya que quería esclarecer qué había sucedido. Además, también utilizó sus redes sociales para alzar la voz, decidido a que la verdad no quedara oculta. Los medios mexicanos hicieron eco del caso, que se viralizó rápidamente, y cada revelación resultaba más reveladora. En los reportes de los medios de comunicación se comenzó a saber información muy importante, como por ejemplo, como nosotros ya sabemos, que no solamente el padrastro de Paloma estuvo en la intervención, sino también su propia madre. La indignación pública creció. No podían creer cómo era posible que a una niña de apenas 14 años le realizaran esos 3 procedimientos estéticos tan duros. Se señalaba que el mundo estaba enfermo y que su madre era muy insegura. También alegaron que cómo era posible que un médico hubiese aceptado hacer tal cosa. Después de la denuncia interpuesta por Carlos, la fiscalía intervino de inmediato, y como parte del protocolo, el cuerpo de la jovencita fue llevado para realizarle distintos exámenes forenses, iniciando un proceso que destaparía todo un escándalo. El caso dejó de ser un duelo privado y se convirtió en una causa nacional. Así, luego de unos días llegaron los resultados preliminares, que fueron entregados a la familia. Estos confirmaron las complicaciones postquirúrgicas y no el virus que había dicho la madre de Paloma. La fiscalía entonces comenzó a interrogar a distintos testigos y pidió la bitácora quirúrgica. En ese lugar aparecía, como ya sabemos, Jasmine como enfermera asistente. Además de eso, también se pidió la supuesta prueba que ella había enviado a Carlos,
que como ya sabemos había sido falsificada. La fiscalía confirmó que se estaba investigando a la madre y al padrastro de Paloma. Ambos, conscientes de lo que estaba sucediendo, comenzaron a evitar a las autoridades. También se investigó porque no se había pedido el consentimiento del padre para realizar la intervención, lo que abría un vacío legal y ético bastante considerable. Carlos comenzó entonces a marchar por las calles de Durango exigiendo justicia, y varias activistas en pro de los derechos de las mujeres también denunciaron esta violencia estética, la cual para ellas presiona a las niñas a modificar sus cuerpos para poder cumplir algunos estándares de belleza. Así la cobertura mediática se intensificó, y en las redes sociales el caso fue ganando mucha fuerza. En el colegio de Paloma se emitió un comunicado expresando tristeza, y la imagen de la escuela con un listón negro se volvió viral. Mientras el caso escalaba, el titular de los servicios de salud de Durango declaró que en efecto la clínica sí contaba con servicios para operar, al igual que el médico que había realizado la cirugía. Por esa parte no había nada extraño. Según sus propias palabras, el padrastro de Paloma estaba certificado y la clínica recientemente autorizada. Aún así, se le fue solicitado el expediente médico del hombre. Por su parte, el organismo de protección sanitaria también señaló que el consentimiento solo de uno de los padres era suficiente para poder realizar la cirugía, así que por ese lado tampoco se podía realizar mucha investigación. Sin embargo, se dijo que en estos casos donde hay cirugías tan complicadas, sí se puede pedir la firma del otro progenitor, y que se debía estudiar según lo que se realizaría si ambas firmas eran necesarias. También se dijo que no solamente se tenía que pensar en que la clínica o el médico no estuvieran acreditados, sino que al final de cuentas era una niña que estaba pasando por un procedimiento muy duro y que las complicaciones podían llegar, y que realmente muchas de estas cirugías terminaban en tragedia. Mientras tanto, Carlos seguía pidiendo justicia y realizó distintas entrevistas en distintos medios de comunicación y con creadores de contenido. Él insistió que su hija jamás había mostrado un interés por someterse a una cirugía estética. Era una adolescente deportista, y él sabía que la decisión no había sido suya. Jamás, nunca había ni siquiera expresado el deseo de querer cambiar su cuerpo, y pensó que todo le había sido impuesto. Mientras el caso se seguía viralizando, la familia paterna organizó un nuevo funeral. Lo realizaron en una capilla rodeada de flores blancas y velas encendidas. Afuera, muchas personas que nunca conocieron a Paloma se acercaron para exigir justicia, mientras que la ausencia de la madre y el padrastro era muy notoria. Ambos ya estaban siendo señalados como responsables de la tragedia y no tuvieron el valor de presentarse. La indignación no tardó en escalar y el caso llegó al Congreso, donde algunos senadores y diputados alzaron la voz por Paloma. Desde la tribuna, una legisladora expresó su solidaridad con la familia y con toda la sociedad. Advirtió que ellos no podían quedarse de brazos cruzados y tenían que hacer todo lo posible para que estas tragedias no se repitieran. El gobernador del estado también se pronunció, prometiendo una investigación a fondo, sin privilegios ni favoritismo. La presidenta de México además también dio algunas palabras de aliento a la familia paterna de Paloma y prometió que se haría justicia. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica informó que habían solicitado la suspensión provisional del padrastro de Paloma como cirujano mientras avanzaba la investigación. Sin embargo, aclararon que la cédula profesional seguiría vigente y que él de otras formas podía seguir ejerciendo. Así, la historia de Paloma dejó de convertirse en un caso nacional para convertirse en noticia internacional. Varios medios cubrieron el caso con titulares que resonaron más allá de sus fronteras. La tragedia comenzaba a hacer eco en otros países, abriendo un debate global sobre los límites de la medicina estética en menores. En medio de la tormenta, un nuevo giro sacudió la opinión pública. Christopher, el hermano mayor de Paloma, publicó un video en las redes sociales. En él denunció que su familia estaba recibiendo amenazas de muerte y acoso. Él salió en defensa de su madre y de su padrastro, asegurando que ambos habían sido figuras amorosas y presentes en la vida de Paloma. Aseguró que había sido su madre quien había sacado adelante a la familia y quien había estado con Paloma en cada paso de su vida. Arremetió en contra de Carlos, acusándolo de haber puesto en riesgo a Paloma en el pasado, recordando un episodio en el que, según él, Paloma tuvo que ser rescatada tras la detención de su padre por conducir en estado de ebriedad. Asimismo, salieron a la luz nuevos datos del padrastro de Paloma, que según algunos medios ya tenía un historial de mala práctica médica. Aunque no tenía antecedentes penales previos, había algunos rumores de negligencias. Se reveló que el hombre ya tenía algunos antecedentes de procedimientos cuestionables,
especialmente con familiares cercanos, y no era la primera vez que Jasmine lo asistía en una operación. A pesar de las versiones encontradas, la familia paterna de Paloma se mantuvo firme en sus exigencias, que el caso no quedara impune, que la verdad saliera a la luz y que los responsables se enfrentaran a la justicia. Ya el día 27 de septiembre las autoridades dieron un golpe decisivo. Luego de varios allanamientos detuvieron a Jasmine y a Víctor, quienes se escondían después de estar varios días fuera del ojo público. En una audiencia inicial se formalizaron los cargos en su contra. A Jasmine se la culpó de ser autora directa de omisión de cuidados, falsificación y usurpación, y a Víctor de complicidad y negligencia médica, delitos que según el Código Penal mexicano les podían acarrear penas de entre 2 y 5 años de prisión. Sin embargo, la fiscal general anunció la posibilidad de que una vez que se tuvieran todos los elementos probatorios, también se pudiera modificar a un delito de homicidio culposo. Explicó que la responsabilidad legal no se iba a determinar hasta contar con todos los elementos necesarios y quería llevar un proceso conforme a derecho, sin importar vínculos familiares o influencias externas. Con esto ya quería responder a algunos rumores, ya que como dijimos al inicio, el padre de Víctor era una persona un tanto importante en la política, y muchas personas pensaban que tal vez por esto el hombre saldría impune. Ese mismo día Carlos lideró una marcha, y fue acompañado por miles de personas, quienes salieron a la calle para pedir justicia. Aunque hasta ese momento el dictamen médico para determinar las causas de Paloma estaba pendiente, el caso ya había encendido un debate nacional. Y es que la muerte de Paloma no solo había dejado una gran pérdida para familiares y amigos, también había puesto en jaque a un sistema que durante años había permitido que se hicieran cirugías estéticas a infantes. Así nació la propuesta de la Ley Nicole, una iniciativa presentada en el Senado de la República para prohibir las cirugías estéticas electivas en menores de 18 años. La propuesta incluía excepciones como procedimientos reconstructivos, siempre que fueran aprobados por ambos padres y evaluados por un equipo multidisciplinario. En paralelo, un diputado presentó una reforma similar en el Congreso de la Ciudad de México, exigiendo medidas sanitarias más estrictas. La Ley Nicole, aún en comisiones, aguarda ahora su aprobación para el año 2026, y más que una reforma pretende convertirse en un legado, una medida para que otras niñas no sean sometidas a todo lo que vivió Paloma. Mientras tanto, la investigación judicial sigue en curso y los peritajes aún no están concluidos. De Jasmine y Víctor se supo que en una audiencia un juez los vinculó a proceso y ambos fueron enviados a prisión preventiva. Se fijó un plazo de 3 meses de investigación, es decir, hasta enero de 2026, y si los peritajes confirman negligencia directa, los cargos serían elevados a homicidio culposo. Y así van los avances del caso de Paloma Nicole, una niña de 14 años que jugaba al voleibol y soñaba con viajar por Europa. La Ley Nicole puede ser un paso, pero ya no será suficiente porque muchas veces la forma en la que ahora se ve a las niñas ya no es la misma que en el pasado. Los cuerpos esculturales y falsos de las redes sociales han impuesto en ellas algunos estándares que son difíciles de cumplir, si no imposibles, sin pasar por una cirugía. El padre de Paloma, por su parte, continúa marchando y exigiendo justicia, y mientras su voz se escucha, la sociedad comienza a ver este problema, ya que este caso no es solo una negligencia médica, es un ejemplo de un mundo que está obligando a muchas niñas a moldear sus cuerpos antes de moldear sus mentes. Y es que la historia de Paloma no es solamente la de una cirugía estética mal practicada, sino la de una cadena de silencios, omisiones y decisiones mal tomadas. Es la historia de una jovencita que fue intervenida sin un respaldo médico ético, sin condiciones adecuadas y sin que su padre supiera lo que estaba ocurriendo. Es la historia de un sistema que en lugar de proteger, encubre, y de varias instituciones que decidieron lavarse las manos. Hoy el nombre de Paloma Nicole resuena más allá de Durango, y resuena en cada madre que duda, en cada padre que exige y en cada profesional que se pregunta dónde está el límite entre el deseo y la ética. Y mientras la justicia se abre paso, queda una pregunta en el aire. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para que la historia de Paloma Nicole no se repita? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste que está resonando ahora mucho en México. Esperamos que la familia de Paloma Nicole obtenga justicia. Y hay una reflexión muy importante que hacer acá, y es que desde siempre en los medios de comunicación, en las películas, en las series, se han impuesto cánones de belleza muchas veces imposibles de alcanzar de manera natural. Ahora con las redes sociales
las cosas pues se han vuelto todavía más extravagantes. Niñas muy jóvenes tienen la entrada y la visibilidad a cuerpos que, como les digo, muchas veces son imposibles de alcanzar de manera natural. Cuerpos muchas veces muy exagerados. Y bueno, todas estas jovencitas al final de cuentas pretenden o creen que ese es el ideal de belleza que hay que alcanzar y que tienen que ser de una manera u otra para poder triunfar. Aquí no era la niña la que estaba con estas ideas, no era Paloma Nicole, sino que era su madre, que también evidentemente pues se vio envuelta en todo esto debido a todos los estándares que hay de belleza y todo lo que se ve en las redes sociales. Muchas veces muchas mujeres con cuerpos que seguramente han pasado por médicos y por el bisturí diciendo que tienen cuerpos naturales, y esto al final de cuentas va generando pues muchas inseguridades y muchos cánones de belleza completamente inalcanzables. Es muy importante que veamos a qué están expuestos los menores en las redes sociales y cuidemos muchísimo los mensajes que tratamos de dar acerca de cómo se tiene que ver una persona, cómo debe verse y por qué debe verse de esa forma. Realmente en la sociedad no se tiene que tener un cuerpo perfecto para poder triunfar en la vida, ni tampoco una cintura más pequeña o unas caderas más grandes nos van a hacer la vida más fácil o nos van a ayudar a cumplir nuestras metas de una manera más rápida. Siempre tenemos que tener en cuenta el trabajo duro, la perseverancia y las capacidades mentales de cada persona, y también además de eso el ser unas buenas personas. El poder tener empatía con los demás, ayudar a los demás y no hacer daño a otros es mucho más importante que una bonita figura. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otros canales, los van a ver en la descripción de este video y también en otras plataformas donde subo contenido también casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.